Bueno, cuando llega fin de año, siempre en las organizaciones, en las empresas se hace un balance. O hay un informe de fin de año, quien no hace un balance, o quien tiene un negocio más chico ve cuánto inventario le queda, o aquellos que tienen algún negocio de temporada van y liquidan todo lo que tienen para terminar el año con menos stock y poder empezar un año nuevo. También algunos tienen cábalas por ahí respecto a los fines de año. Bien, y eso pasa, y el Señor esta tarde nos va a llevar a nosotros en nuestra vida espiritual a que podamos compartir parte de la palabra del Señor y viendo lo que el Señor este año nos ha enseñado, cuánto de eso ha hecho vida en nuestro corazón y también lo hemos podido colocar en práctica. Así que tome una hoja, tome un lápiz y diga, apruebo. Es como cuando el profesor llegábamos cuando los profes no querían revisar ellos las pruebas, les pasaban la prueba al otro, ¿cierto? Y entre todos empezaban a revisar las pruebas, pero esta vez revisemos nuestra propia prueba y veamos ahí cuándo aprobamos o rechazamos y al final usted saca solito su nota. Y vamos a ver qué es cómo hemos servido al Señor y el Señor cómo nos demanda también que podamos servir. Hemos este año sido exhortados con preciosas palabras del Señor, preciosas enseñanzas del Señor. Si nos vamos al día domingo, hemos aprendido series, terminando la serie de Él es Dios en enero del año que pasó. Después continuamos con la serie El rebaño de Dios. Fue una serie muy hermosa que el Señor nos llevó desde un versículo o dos versículos que podíamos leer y fue una serie que nos llevó desde febrero a junio, donde habló el Señor a nosotros como ovejas obedientes o también ovejas desobedientes. Nos habló el Señor ovejas o cabras. Un momento en que el Señor nos hablaba al respecto. Nos habló de la oveja que era seducida, la oveja que era la perniquebrada, que con amor lo hacía, pero después la volvía a vendar. ¿Se recuerda cuando el Señor nos habló de aquello? Este año, de la débil, ¿cierto? Como la oveja débil. Y nos habló, terminando aquella serie del rebaño feliz, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Nuestro pastor en su momento nos comentaba y nos decía que el Señor lo había mostrado así en un sueño, en una visión, que iba en un lugar y veía muchas ovejas dañadas, muchas ovejas muertas también, que el pastor nos contaba, ¿cierto, pastor? Y bien, gracias al Señor nosotros estamos acá. Gracias al Señor hemos podido permanecer. Gracias a su amor y a su misericordia estamos acá y hoy podemos aprender nuevamente de la palabra del Señor. Después llegó la serie Sirviendo al Señor con alegría. ¿Cuántos de aquello aprendimos también de que servir al Señor es un deber para nosotros, pero hay que hacerlo con alegría y también el Señor nos llevó desde julio a octubre en esta serie. Fueron varias enseñanzas, hartos hermanos abrigaron esta enseñanza en su corazón y decidieron servir al Señor. Hoy vemos hermanos que ahí se están anotando para servir al Señor y está a propósito ahí en el diario mural para quien quiera servir y lo hace solito y sirve al Señor en el aseo de la iglesia. Y bien, el próximo año se vienen otras actividades en donde se necesitan servidores y se necesitan hermanos dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Aquí vaya lo que anotó, recuerde lo que el Señor nos enseñaba respecto a servir al Señor con alegría. Pero ahora la otra pregunta, de todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿estamos sirviendo al Señor con alegría después de que fuimos enseñados? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y fuimos exhortados y el Señor de una manera muy minuciosa nos llevó a hablar del servicio al Señor. ¿Lo estamos haciendo o estamos mirando cómo los demás lo hacen? ¿O estamos mirando cómo los demás lo hacen mal? Esa es la mirada de algunos también. No, sino que gozarnos cuando hay alguien que está sirviendo al Señor y hacerlo bien. También nosotros ver en qué podemos servir. El trabajo y en la obra del Señor siempre.
Siempre va a haber trabajo, mis hermanos. Y hoy, en noviembre, iniciamos la serie del libro de Hechos, en donde hemos aprendido parte de lo que hemos estado aprendiendo. La iglesia primitiva, los primeros discípulos que quedaron cuando Jesús fue ascendido, y todo esto. Y hemos tenido hermosas enseñanzas, mis hermanos. Inició un estudio bíblico en donde estamos aprendiendo la palabra del Señor. Y bueno, y los días jueves, que día a día el Señor nos exhorta, nos habló del Espíritu Santo, nos habló de tantas enseñanzas maravillosas. El Señor, hace poco, estos días me recordaba cuando también nuestro hermano decía en la enseñanza: ¿conocemos a Dios y sabemos de Dios? ¿O solo venimos a la iglesia, anotamos y nos vemos bien anotando y ahí quedó? Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Miren, los invito a leer Mateo capítulo 6, verso 33. Es un mensaje para todos muy conocido, pero el Señor nos va a llevar en su palabra ahora con una enseñanza. Mateo 6, 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y le está hablando Jesús a sus discípulos y les dice: no os afanéis. Le está diciendo en 2 versículos anteriores, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y nos lleva el Señor, mis hermanos, a que le busquemos, que busquemos al Señor. Y el título de esta enseñanza es: ¿buscaste a Dios este año? Mira el título de la enseñanza: ¿buscamos a Dios este año? Primero es para mí, sin duda. Y hágase usted la pregunta: ¿busqué a Dios este año? Ahí anota en su hojita que está apruebo o repruebo, o a medias, a lo mejor un 0,5% para el punto de la prueba. Y buscamos al Señor este año. Que el Señor nos ayude. Y la pregunta, la pregunta que el Señor nos hace esta tarde: ¿hemos buscado el reino de Dios y su justicia? Hemos sido, mi hermano, como decía, exhortados en muchas enseñanzas, un trabajo detrás de cada enseñanza que el Señor nos da de horas y de horas para poder llegar a aprender de la palabra del Señor. Y debemos nosotros poner oído, hacer una escucha efectiva a lo que el Señor nos manda y poder buscar siempre el reino de Dios y su justicia. No es venir a la iglesia, que simplemente no es venir a la iglesia. Si podemos decir voy a la iglesia todos los domingos, y no basta con eso. Puede venir todos los domingos, pero en la semana está haciendo vida la palabra en mi corazón y estoy dando frutos de un verdadero cristiano. Podemos venir a la iglesia el día domingo y anotar en un cuaderno, y ahí de repente empezar a dormitar y quedarnos dormidos, y el pastor tiene que hablar un poco más fuerte para que despertemos. Y claro, pero estuvimos y sanamos nuestra conciencia, nos fuimos para la casa, bien, somos cristianos. Y estamos acá y por decirlo así vulgarmente, creímos que le hicimos bien, que le hicimos de oro, dicen por ahí. Ya cerró el día domingo, voy para la casa, me duermo la siesta y empiezo una semana feliz porque fui a la iglesia. Va mucho más allá de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y como también aprendíamos en el año, y el Señor nos enseñaba, buscamos lo que tenemos que esperar y esperamos lo que tenemos que buscar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Sin embargo, estamos afanados buscando qué comer, buscando cómo saciar nuestros deleites, buscando cómo me queda mejor el asado y cómo me queda mejor un lomo vetado a la parrilla, y estamos viendo cómo alcanzamos para comprar aquello y poder ver cómo nos queda mejor, porque el video que está en Reels se dice, ¿no? El Reels en YouTube, no, en Facebook, ¿verdad?
Ahí te dicen cómo hacer la parrilla lo más rápido posible. Es una parrilla la más rica. Y estamos buscando ello y estamos tratando de saciar nuestra vida con lo que el mundo nos va llenando de sus deseos y nos va llenando de la televisión con un lindo comercial y queremos tener aquello y añoramos aquello y nos esforzamos para eso, dormimos pensando en eso, cómo lo alcanzamos y nos buscamos la palabra del Señor. ¿Dónde iremos nosotros? Y la pregunta a lo mejor está de más, pero para el cristiano, ¿dónde está nuestro lugar eterno? En el cielo, ¿cierto? Con Cristo por siempre y alabando al Señor por la eternidad. Y el paso por acá, que son 80 años, 100 años a lo mejor, y a lo mejor algunos menos también, es tan corto para la eternidad que vamos a tener. Pero miren lo que nos dice el libro de Hebreos 11, verso 13, dice, hablando de los hombres de fe que vivieron una vida esperando la ciudad, esperando la tierra prometida. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la patria celestial, ¿cierto? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo vivieron? Con la seguridad de que iban a alcanzar esa ciudad. Con esa seguridad, con esa fe. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Con esa fe, con esa confianza de que vamos a alcanzar esa ciudad prometida y que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Siempre en la historia el hombre es tendiente a darle la espalda a Dios. La humanidad siempre ha tendido a darle la espalda a Dios. La Biblia constantemente nos exhorta a que busquemos a Dios. Isaías, en el libro, en capítulo 55, versículo 6, hablándole al pueblo de Dios, le dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y no se trata de buscarlo la última semana del año, los últimos días que quedan del año, sino que buscarlo siempre. Y debe ser nuestro anhelo y debe ser nuestro deseo, no una necesidad, sino que debe ser nuestro anhelo, nuestro gozo, buscar al Señor siempre. Claro que es una necesidad porque vamos y de Él somos saciados, pero ya no pasa a ser una necesidad para que me sacies, sino que voy porque fui creado para la alabanza del Señor. Que el Señor nos ayude. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Se viene un año complicado, quizás. Nos decían de la pandemia cuando llegábamos, empezando enero este año, irá a terminar, seguirá, reactivará. Cuando llegábamos a la iglesia, se veían escenarios y a lo mejor nos pasa a nosotros que somos muy rápidos para pensar y para angustiarnos y para decir de aquí no salgo o para decir esta situación en la que vivo no la puedo dejar. El pecado el cual me afecta
ya no lo puedo dejar. Más nos dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Más, ¿dónde debemos vivir? Buscando al Señor. Y Él hará. Y Él hará en nosotros, y Él moldeará en nosotros el verdadero cristiano que debemos ser. Él moldeará en nosotros que Él va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Que el Señor nos ayude, nos va a llevar a la santidad. Hay algo que te está costando dejar, el Señor nos va a ayudar. Pero debemos buscar al Señor, que el Señor nos ayude. Mira lo que dice Jeremías 9:14. Dice, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo más valioso que podemos tener, mis hermanos, en nuestras manos, por decirlo así, sin duda, primero es la salvación, pero que nos lleva a conocer a Cristo. Conocerle, alabémonos, gocémonos, alegrémonos de conocer al Señor. Fuimos creados para alabar al Señor. Fuimos creados para la alabanza del Señor. Y la pregunta que nos hace el Señor en esta tarde, ¿logramos dar alabanza al Señor en este año? ¿Logramos que nuestra familia viera en nosotros un verdadero cristiano y pudimos predicarle y hablarle del Señor? ¿Logramos que en el trabajo dijeran, mira, hay alguien distinto, hay un verdadero cristiano? Para alabanza del Señor, para la gloria, no para la gloria nuestra, para la gloria del Señor. Hoy, justo hoy día un doctor, ¿tú sabes lo que pasa allá? Que no le pagan a los médicos, y un doctor me manda un WhatsApp y me dice, me llama la atención que tú siendo un hombre de fe, y me dice, una cosa así, me tocó la fe, me molestó, un hombre de fe y que guardes, me dice así como tu religión o tu forma de vida y no seas capaz de pagarle a los médicos. Me molestó, bueno, un paréntesis. Y claro, y él sabe que yo soy cristiano. Me atacó quizás en ese mensaje, le dije, te pasaste del límite, y así no hablamos. Bueno, de ahí pidió disculpas, casi se deshizo en disculpas. Pero voy al tema, es que, claro, nos ven, y nos ven todo el día, y nos van viendo todo el día, y que diga, y tú que eres un hombre de fe, ¿y de dónde sacó que yo dije, cuando he conversado con él que yo soy cristiano? Dice esto, y nos ataca, ¿cierto? Y bueno, la respuesta ahí debe ser clara para decir, oye, separemos las cosas y bueno, ahí después vimos y conversamos y terminamos ahí conversando otro tema. Pero bien, fuimos capaces de honrar al Señor, fuimos capaces de exaltar el nombre del Señor. ¿Aprovechamos bien el tiempo este año en todo lo que podíamos hacer o cuánto tiempo estuvimos en el teléfono? ¿Cuánto tiempo estuvimos perdidos, a lo mejor viendo una serie, viendo una televisión? Y si contáramos todos los minutos o todo el tiempo que estuvimos, podríamos ver que quizás hubiésemos estudiado todo un libro de la Biblia y habiendo llegado a profundizar en la enseñanza, pero el tiempo cada vez lo estamos mal aprovechando. Dice Efesios 5, verso 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué aprovechó su tiempo este año? ¿Buscó al Señor? La pregunta era para mí, ¿busqué yo al Señor? Este año lo busqué con mi familia, encaminé a mis hijos al Señor este año. Les llamé la atención cuando salían en ellos acciones que no son de un verdadero cristiano y lo conversé con ellos. Los guié por la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude.
y se nos fue, en cierta forma, el año. Y pasó volando el año. Se nos fue un año más. Ya estamos más viejos algunos, por fuera. No nos hemos dado cuenta cómo pasa el año, cómo pasa el tiempo. Y estará más viejo, a lo mejor pensó iniciar una dieta a principio de año y no la pudo iniciar. Y pasó el tiempo y ya este próximo año la vamos a iniciar. Pero a lo mejor no van a pasar los años y vamos a llegar a ancianos y no vamos a tener las mismas fuerzas para llegar a la casa del Señor. Y se nos pasó el tiempo y no aprovechamos el tiempo que hoy tenemos y el vigor que hoy tenemos para buscar al Señor. Job 8, verso 9 dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. La vida es como la sombra. Dice también el salmista, dice 102, verso 11, dice, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Así somos, como la niebla también dice la palabra del Señor, somos y después no somos. ¿Cuánto tiempo tuvimos este año para adorar al Señor? Mire, yo saqué un número, a lo mejor me equivoco, pero un número aproximado de este año. Debemos haber, el día domingo, tenido unas 350 alabanzas entre todos los domingos, y vamos por unas 5 o 6 alabanzas al domingo, tenemos 350 alabanzas el día domingo para adorar al Señor. 200 alabanzas sacaba la cuenta el día jueves, que tuvimos para adorar al Señor y en la cual nos reunimos acá y quienes están conectados también pudieron participar de estas 200 alabanzas. Pero ¿cuántas de esas alabanzas pudimos meditar? ¿Cuántas de esas alabanzas pudimos adorar verdaderamente al Señor? ¿Cuánto? Podemos decir que llegamos a la iglesia y no voy porque a lo mejor me queda muy lejos. Pero el Señor nos dio la herramienta de conectarnos y tampoco nos conectamos. Pero tuvimos, mira mi hermano, más de 400, cerca de 500 alabanzas para adorar al Señor. ¿En cuántas de esas alabanzas sentiste la presencia del Señor? ¿En cuántas de esas alabanzas llegamos acá y nos gozamos para adorar al Señor? A veces ni siquiera queremos llegar a la alabanza. Y llegamos a la mitad o llegamos justo para la palabra. Y no nos esforzamos por llegar a adorar al Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que podamos anhelar vivir una vida buscando al Señor. De todo lo que nos resta de la vida, no del año, de nuestra vida, vivamos buscando al Señor, siéndole fiel al Señor. Debe ser un anhelo en nuestra vida, mis hermanos, debe ser el mayor anhelo. Alguien puede decir, mi mayor anhelo es viajar a Europa y voy a ahorrar dinero para hacerlo. Sí, sabe que lo puede lograr. Si se esfuerza y trabaja, lo va a lograr. Pero va a quedar vacío después que vuelva. Pero si su anhelo es buscar al Señor, si su anhelo es vivir en la presencia del Señor, sí vamos a vivir un año, un feliz año nuevo. Cuando llega el día sábado de la noche, nos deseamos las mejores deseos cada uno a otro. Pero qué triste poder desearle un feliz año nuevo a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, porque es la palabra del Señor la que nos enseña cómo debemos vivir para que vivamos bien, para que vivamos felices. Las personas pueden ser felices por momentos, pero si no tienen a Cristo en su corazón, están vacíos. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Pueden decir desde otra perspectiva, pero ¿cómo van a la iglesia? Ellos son necesitados, ellos son pobres. Hace poco lo compartíamos también. Son pobres y van a la iglesia porque les falta Cristo. Sí, es verdad, nos falta Cristo. Nos falta, necesitamos de Él. Necesitamos del Señor. Más que nos falta Cristo, necesitamos de Él. Necesitamos escuchar la palabra del Señor. Necesitamos buscar al Señor cada día.
Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Cuando venga la iglesia, que sea nuestro máximo momento en donde aprovechamos cada instante para adorar al Señor. Cuidado que siempre el enemigo va a tratar de generar distracciones y va a tratar de generar algo que nos distraiga. Y que llegamos a la iglesia y que el piano está sonando raro. O podemos decir cualquier cosa, se nos quedó un papel o el vidrio está sucio y empezamos a pegarnos y nos desviamos de la verdadera adoración al Señor. La batería suena fuerte. Más que le digo al Benja que no le pegue tan fuerte. No. Y cualquier cosa nos va desviando, mis hermanos, y a lo mejor nos vamos estancando de no adorar al Señor. Que sea nuestro día a día, mis hermanos, buscar al Señor y servirle. ¿En qué invirtió su tiempo? Yo decía y me hacía la pregunta yo, ¿en qué invertiste tu tiempo, Héctor, este año? ¿En qué invirtió su tiempo este año? Cada uno diga, ya que hace usted la pregunta, ¿en qué invertiste tu tiempo, hermano, este año? Más lo invito a que le diga al Señor que ahora estamos aquí. Y le damos gracias al Señor por estar aquí. Y le damos gracias al Señor porque nos ha guardado este año, porque ha sido con nosotros, nos ha librado de tantas cosas. Hace poco conversábamos en la familia y nos dábamos cuenta cómo el Señor nos fue guardando, cómo el Señor nos ha ido librando de todo peligro en la carretera, de accidentes, tanta agresión vial que hay hoy en día también. Daniel con una fractura, Benja con otro tema, y el Señor nos ha guardado. Y el Señor nos ha guardado como familia. Usted vea en qué el Señor le ha guardado. Le ha provisto, le ha bendecido. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo no buscar al Señor? ¿Cómo no vivir una vida buscando al Señor si el Señor nos guarda y cada día nos ayuda? Dice el Salmo 48, dice, me encanta este texto cuando llega esa reflexión y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Que podamos concluir el año haciendo una reflexión, sí, busqué al Señor, y que podamos decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que más nos pueda anhelar a nosotros debe ser, decíamos recién de Jeremías, cuando daba el texto de Jeremías, alábese en conocer al Señor, en conocer a Dios. Hemos sido exhortados, como al principio decíamos, en cada área de nuestra vida en la palabra del Señor. Hemos sido guiados por el Señor, por su palabra, en muchas áreas de nuestra vida. Y debemos amar la palabra del Señor. Quizás, como siempre lo digo, quizás no nos dicen acá que somos campeones, no nos dicen acá que vamos a tener una tremenda mansión. Me encantaría que el pastor me dijera y me declarara ahí que voy a tener una casa ahí en Miami, pero nunca lo hace. Y bueno, a lo mejor algún día el Señor no. Pero sí, la palabra del Señor me ha enrostrado el pecado en mí. Sí, la palabra del Señor me ha llamado a la santidad y claro, a veces lejos de aquello. Y el Señor nos exhorta, nos dice, oye, es por acá. Lámpara es a mis pies. Tu palabra, dice el salmista, y lumbrera en mi camino, porque el Señor quiere lo mejor de nosotros y quiere lo mejor para nuestras familias. Y que el Señor, y por eso amemos la palabra del Señor, vivamos buscando la palabra del Señor y aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Aprovechemos el tiempo. Lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Que el Señor nos guarde. El pecado quizás este año nos ha dañado. Y el pecado ha hecho heridas en nuestro corazón y a lo mejor estás conectado, hermano, o te cuesta llegar a la casa del Señor, o te cuesta conectarte, o estamos acá y nos cuesta concentrarnos en la palabra del Señor, que el pecado empieza a ser herida en el corazón.
me acordaba mientras leía la palabra del Señor, cuando otro día lo conversábamos, no me acuerdo con qué hermano lo conversaba, pero mi papá tenía ovejas, tenía como 100 ovejas. Y era precioso, como el niño tenía su oveja y cuando las ovejas parían, nosotros íbamos allá, las rodeábamos, era hermoso. Y cuando se le empezaron a llegar perros a la parcela del papá, y los perros empezaron a morder las ovejas, y empezaron algunos a las mordían solo para hacerle daño. Y algunas morían al instante, y otras quedaban con un manchoncito de sangre en la lana. Y nosotros veíamos, no, si se va a sanar. Y nosotros yo era como mi hijo y era medio, quería los animalitos, entonces decía, sí se va a sanar, papá, se va a sanar, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que la oveja se infecta muy rápido. Y volvíamos a la semana y el papá la rodeaba y íbamos a ver la oveja y la oveja estaba llena de gusanos en el cuello, en una pierna, pero los gusanos se veían, era feo, pero se infecta muy rápido. Quizás es por la lana, quizás por un efecto biológico ahí, por donde también viven y no hay un cuidado, y le echaban algo para la infección, un líquido azul, no me acuerdo cómo se llama, pero le echaban un líquido azul para sanarla y le echaban y volvían después a echarle y les costaba mucho sanar a la oveja que el perro la mordía. Y el Señor me hacía meditar en esto. El pecado nos muerde a veces. Y cuando el pecado muerde al cristiano, esa herida se empieza a infectar. Y esa herida empieza a infectarse. Y la única forma de que esa herida sane es yendo al Señor y buscando al Señor y buscando a Dios mientras pueda ser hallado. La única forma de que esa herida pueda sanar es que la palabra cale profundo en nuestra vida y abrimos nuestro corazón y la forma que esa herida va a sanar. Quizás el pecado de este año nos mordió. Quizás el pecado de este año nos afectó y está todavía siendo herida y todavía está haciendo que se acumulen los gusanos. Mi hermano, si hemos pecado, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre. Que el Señor nos ayude. Mira, una ilustración. ¿Ha ido alguna vez usted? Yo creo que varios hermanos acá han ido alguna vez a un hospital. Nuestro pastor siempre nos comenta ahí respecto a lo que ha pasado también este año con la necesidad que hay en un hospital. Yo me recuerdo que una vez me tocó ir a orar por una hermana en un hospital y entré por los pasillos, estaba en la sala común y entré a orar por ella. Y cuando oré por la hermana, todos los que estaban en el entorno miraron y observaron y empezaron a decir, y eso nunca se me olvida, empezaron a decir, oiga, venga, por favor, únjame a mí. Oiga, venga, gente que ni siquiera creía en Cristo, pero que empezaron por la necesidad, querían buscar al Señor. Entonces, no esperemos, porque claro, estaban cerca algunos de la muerte, algunos con algunas dificultades decían, vengan, lloren por mí. Cuando están cerca de la muerte, empezamos a buscar al Señor. Entonces, vamos a esperar que pase eso para buscar al Señor como Él nos manda que le busquemos, en santidad, en rectitud, en obediencia a su palabra. Vamos a esperar que llegue el momento de la aflicción para buscar al Señor. Créame que para un cristiano, cuando llega la aflicción, es mucho más difícil buscar al Señor. Es mucho más difícil cuando espera el último momento y se empezó a endurecer de a poco su corazón y se empezó a enfriar su corazón. ¿Por qué? Porque dice, no, yo sé de la palabra, ¿quién me va a hablar? No, si yo fui cristiano, ¿quién me va a hablar? Es más fácil incluso para un no cristiano en la aflicción creer en Cristo y recibir a Cristo en su corazón. No esperemos, hermanos, a la aflicción para buscar al Señor. Hagámoslo ahora que tenemos la oportunidad de servir al Señor. Hagámoslo ahora, mis hermanos, que el Señor nos bendice y nos permite, como dice Eclesiastés, acuérdate
acuérdate, me olvidé. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales diga, quería saber si estaban atentos o no, no tengo en ellos contentamiento. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Me acuerdo en una de esas idas a ver un familiar, había un tío que tuvo un accidente vascular y su mano quedó inmóvil, no la podía mover y estaba tan angustiado, tan triste, que ese accidente vascular le iba a venir de nuevo y decía que la muerte ya lo venía, y le hablaba del Señor. Sí, ahora voy a buscar. Dijo él, sí, ahora voy a ir. Es hermano de mi papá y ahora voy a servir al Señor. Dijo, sí, te entiendo, hijo, me decía, o sobrino, me dice él. Salió de ahí, llegó a su casa y no se acordó más del Señor. Qué triste, mis hermanos. Qué triste, porque la aflicción a las personas las hacen, sí, ahora creo, pero llega el momento que ya no creen. Que el Señor nos guarde. ¿Qué le dirías y qué le diríamos al Señor, mis hermanos, si este fuera nuestro último año o nuestro último día? Si Él nos diría, ¿buscaste mi rostro mientras te dije que lo buscaras? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Invertiste bien el tiempo? Si Él nos hace esa pregunta, ¿aprovechaste bien el tiempo? Bueno, fuimos creados para adorar al Señor y no fuimos creados para solo trabajar o para ver tele o para aprovechar, disfrutar lo que el mundo, la nueva tecnología nos está dando. Debemos honrar al Señor, mis hermanos. Para ir avanzando, mis hermanos, dice, mira lo que dice Mateo 7:21, dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que diga, Señor, Señor. No, yo conozco, yo creo, sino que debe haber un verdadero nacimiento en nuestro corazón y debe haber un anhelo constante de agradar y servir al Señor. Y para ir terminando, mis hermanos, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Pero llevándolo a lo que mencionábamos al principio. Mire la prueba que empezó a revisar. Y hágase usted muchas otras preguntas que el Señor le pueda dar a su corazón. Y vea qué nota tiene. Y a lo mejor la nota no es tan buena y no está rayando para el rojo a lo mejor. O puede ser una muy buena nota. Yo creo que siempre nos va a faltar. Siempre nos va a faltar. Porque dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6, si no me equivoco, dice, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, estamos en el camino de la perfección, pero debemos estar firmes, debemos estar constantes, debemos estar, mis hermanos, recuerdo uno de los conceptos que también nos compartía nuestro pastor en una de las enseñanzas, decía que congregarnos es una de las mínimas expresiones de fe en un cristiano. Congregarnos y venir a la iglesia, decir el domingo voy a ir a la iglesia, es como la mínima expresión de fe en un cristiano. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder activar esa fe. Voy a congregarme porque voy a buscar también en la congregación, con los hermanos, voy a adorar al Señor, pero también voy a buscar el rostro del Señor y que hable a mi vida su palabra. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y podemos llevar a este texto
a toda la palabra del Señor, no solo a lo que escribió en el contexto anterior, sino que a toda la palabra del Señor, a lo que hemos aprendido en el estudio bíblico, que cómo pasó este libro desde el hebreo, el arameo, al griego, después pasó al latín y ahora pasó al español. Y podemos leerlo y tenerlo como un libro que nos sacia, que nos llena de gozo y nos da esta salvación tan grande al entenderlo así también. Esto os escribo, todo lo que ahí vemos, lo está diciendo el apóstol, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si el pecado este año quizás te mordió y no ha dejado que puedas correr a Cristo, y no ha dejado que sanes completamente, mi hermano, el Señor nos dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Toda la palabra del Señor para nosotros es útil para enseñarnos y para redarguirnos. Dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Todo lo que se nos exhorta de la palabra del Señor es para que vivamos bien, es para que vivamos felices. Comeremos del bien de la tierra, está diciendo, pero nos está diciendo venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estamos terminando el año, estamos terminando un año a cuenta con el Señor. Hemos confesado nuestros errores, nuestras faltas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que el Señor nos permita reflexionar cuánto buscamos al Señor. Y si la nota estuvo más o menos, preocupémonos que el próximo año sí lo busquemos. Y lo vamos a buscar de todo nuestro corazón. Y que no sea un deseo de 31 a 1 de enero, sino que sea un deseo y un compromiso para con el Señor por siempre y para siempre, mis hermanos. Para los que no son de Cristo, se les viene un año complicado. Se pueden decir feliz año nuevo, pero claro, la Biblia dice lo que viene. La guerra está que estalla, la tercera guerra mundial, está ahí como una olla de presión. ¿Cuántos años, cuántos meses o cuántos días ya lleva la guerra en Ucrania con Rusia? ¿Cuántas personas han muerto ahí? Vemos que China a cada momento dice, se reactivó el COVID, baja el COVID, se reactivó el COVID, baja el COVID. Cualquier momento se viene otra pandemia. Para el mundo vienen momentos difíciles, pero para los cristianos, a los que estamos en Jesús, sí, quizás vamos a estar y vamos a vivir algunos momentos difíciles, pero en algún momento y muy pronto, los que vivimos, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, seremos arrebatados en un abrir y un cerrar de ojos. Amén. Será algo así, muy rápido. Y dirán, ya lo hemos compartido también, los ovnis, dirán, como están confirmando ahora que los ovnis existen, ¿cierto? Y la NASA quiere decir que hacer un documental que ya existen los ovnis, ¿para qué? Para justificar que cuando Cristo venga, fueron los ovnis que lo raptaron. Pero dirán, que bendito será el día, mis hermanos, y ese debe ser nuestro anhelo. Y como leíamos el libro de Hebreos también, esperaban la tierra prometida, la patria celestial. Eso debemos esperar, que el Señor nos guarde y que cuando Él venga nos halle buscando las cosas de arriba y no las de esta tierra. Cuando venga nos halle viviendo para Él, honrándole para Él, que nuestro entorno, los que están en nuestro lado, puedan ser impactados también por la palabra de Cristo que sale de nosotros y le estamos hablando a ellos. Que el Espíritu Santo haga vida en los corazones de nuestras familias. Estamos orando por unos familiares que amamos y no queremos que se queden.
Está orando por algunos de ellos para que no se queden. Cristo viene pronto, mis hermanos, y esperémosle, pero esperémosle firme, buscando su rostro día tras día. Amén, mis hermanos. Los invito a que oremos al Señor. Los invito a que oremos al Señor. Te damos gracias, Señor. En esta tarde te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, en la cual nos exhortas, Señor, y nos invitas a hacer este análisis de año y en cuanto hemos buscado tu rostro, Señor. Gracias porque tu amor y tu bondad, Señor, siempre está con tu mano extendida, Señor, para no dejar para siempre ahí caído al justo, como dice tu palabra, y tú no desprecias, Señor, a un corazón contrito y humillado, Señor. Te hemos fallado, hemos pecado, Señor, y no te hemos buscado como es debido, Señor. No hemos buscado como tú nos mandas por tu palabra, como tú nos exhortas, Señor. Rogamos que esta reflexión que hoy tú nos invitas a hacer hoy, Señor, no se quede acá, sino que pueda haber en nuestra vida, Señor, un verdadero buscarte a ti, Señor, un verdadero adorador, Señor, un verdadero discípulo tuyo, Señor, un verdadero cristiano pueda haber en cada uno de nosotros y tú puedas alegrarte, así como te alegraste de aquellos hombres de fe que murieron esperando la patria celestial. Tú puedas alegrarte y decir de nosotros que eres nuestro Dios y que eres nuestro Padre, Señor. Ayúdanos a honrarte, a exaltarte, Señor, y que los frutos, el fruto del Espíritu, Señor, pueda estar en cada uno de nosotros y podamos ser ejemplos, Señor, para los que están en nuestro entorno. Que nuestras familias te puedan conocer y también te puedan buscar, Señor. Te amamos, te exaltamos, te damos la gloria que solo tú y nadie más mereces, Señor. Te damos la honra porque tú eres el único digno, Señor, a ti. Y gracias te damos por todo lo bueno que has sido con nosotros. En el nombre de Jesús clamamos a ti. Amén y amén. Amén.